¿Ya te hiciste tratamiento de ortodoncia y necesitas otro? ¿O estás bajo tratamiento de ortodoncia y crees que necesitas cambiar? Este es algo muy común que sucede ahora en el consultorio de los ortodoncistas especializados, y es que, bueno, y voy a hablar a título personal, aproximadamente el 50% de los pacientes que atiendo en consulta ya han recibido un tratamiento previo de ortodoncia. ¿Pero por qué sucede esto? Quédate al programa del día de hoy, que va a estar muy interesante. ¿Cuáles son las indicaciones o por qué tenemos que hacer tratamientos de ortodoncia en una segunda ocasión o en una tercera ocasión? Esta paciente llegó al consultorio y ya estaba bajo tratamiento de ortodoncia, llegó de la mano de su mamá y me dice que quiere que le haga otro tratamiento de ortodoncia. ¿Ustedes cuál creen que sea la causa? ¿Quieren descubrir el motivo por el cual la paciente se sometió a un segundo tratamiento de ortodoncia? Quédense hasta el final y verán el motivo. Observen la imagen, por favor, y vayan haciendo sus deducciones. Aproximadamente el 90% de las personas que se someten a un tratamiento de ortodoncia, ya sea el primer tratamiento, el segundo tratamiento, el tercero, siempre buscan mejorar su estética. Y aproximadamente el 90%, que es una gran mayoría, es el motivo principal. Sin embargo, existen otros motivos como para tener una mejor función de lo que es el aparato masticatorio, que es obviamente un conjunto de músculos, con hueso, con obviamente los dientes, donde tiene que estar funcional. Tiene que tener una correcta posición, un correcto ensamble, porque es un engranaje, y de no ser así, pues entonces se presentan problemas de la articulación temporomandibular, bruxismo y parafunciones. Los motivos más frecuentes por los cuales nosotros tenemos que hacer un segundo o tercer tratamiento es básicamente porque se volvieron a mover los dientes, a lo mejor ha pasado un periodo de tiempo y el paciente no usó sus retenedores, hay una inconformidad con cómo se está manejando el tratamiento con el profesional actual o con los aparatos que está manejando. Algunos pacientes de repente tienen problemas económicos y ya no pueden regresar a sus citas de valoración periódica porque no pueden costearlas, no pueden pagar la mensualidad, o por motivos de salud. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar por la pandemia, muchos pacientes pues se desaparecieron por el miedo de llegar a la consulta y contagiarse de COVID. También hay poco compromiso, o sea, hay pacientes que realmente pues no tienen la responsabilidad de asistir periódicamente a sus citas, y esto se traduce en una baja cooperación del paciente. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay estadísticas donde dice que las causas más frecuentes para abandonar, porque muchos pacientes de repente también abandonan el tratamiento un tiempo y después quieren retomar y terminar lo que no culminaron? Generalmente son ocupacionales, se presenta más en el sexo masculino que en el femenino, y está asociado también a bajo nivel de escolaridad. Es decir, se ha detectado y se han hecho estudios que los pacientes que abandonan un tratamiento que ya está comenzado de ortodoncia está asociado a bajo nivel de escolaridad. También a que no les gusta usar aparatos removibles o de estos que se quitan y se ponen, o que son aparatos funcionales que se utilizan principalmente en etapas, etapas tempranas de la maduración, en etapas en niños, donde normalmente nosotros le llamamos ortopedia. Entonces, al haber poca cooperación para usar estos aparatos, no funciona el tratamiento, se aburren, y generalmente pues por eso buscamos que la ortodoncia sea lo más fijo posible, es decir, evitando utilizar aparatos en caso de que no sean necesarios y podamos prescindir de ellos, aparatos que se quitan y se ponen. Pero evidentemente todos los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento de ortodoncia requieren al final unos retenedores que ya sean fijos o removibles, pues los retenedores se tienen que usar. Esto no lo podemos hacer nosotros solos, los ortodoncistas, y entonces el paciente tiene que cooperar usando en casa los retenedores, si no, pues obviamente los dientes se vuelven a desalinear, o como decimos comúnmente, se vuelven a enchuecar. Todos los pacientes, ya sea que se hayan sometido al primero o al segundo, o antes de hacerles un tratamiento de ortodoncia, ya sea por primera vez o un retratamiento, tenemos que ver que tenga una correcta proporción corona-raíz, 1:1, generalizada, y si es menos de 1:1, y ahorita les voy a explicar, porque hay una reabsorción. Cuando es un tratamiento previo al que se ha realizado, a veces durante este tratamiento
han reabsorbido las raíces de los dientes y quedan muy pequeñas y ya no se puede volver a hacer un tratamiento. También tiene que haber suficiente hueso que rodee la raíz de los dientes, y también a veces por falta de higiene el paciente ha perdido la altura de las crestas óseas que sostienen a los dientes, o digamos el hueso que rodea a los dientes y que los sostiene. Entonces, si está muy bajo ese nivel de hueso, no podemos hacer tratamiento de ortodoncia. Y también en pacientes poco colaboradores. En la literatura se dice que está contraindicado en pacientes con caries, y claro que no. Generalmente lo que debemos de advertirle al paciente es que antes de colocar aparatos fijos como ortodoncia con brackets, el paciente tiene que arreglarse o tratarse la caries, y entonces nosotros mandamos las indicaciones al dentista para que se arreglen los dientes, mandamos una orden que nosotros le llamamos así, para que también en caso de que tenga gingivitis o que tenga que realizarse una limpieza, odontosexis o como ustedes le quieran llamar, profilaxis, pues el paciente se lo realice antes de colocar los brackets, porque es lógico que los brackets atrapan más alimento, y si colocamos el tratamiento con ortodoncia fija, con estos famosos aparatos, pues entonces al momento de que ustedes tienen una pequeña caries, pues se va a exacerbar ahí el depósito, el fermento de los restos de alimento que nosotros nos retiremos. Entonces tenemos que trabajar en condiciones higiénicas, en condiciones muy limpias, y por eso nosotros debemos de eliminar cualquier caries que exista. Debemos de eliminar también si tiene el paciente cálculo, que las personas le llaman sarro, mediante estos tratamientos que no impiden el hecho de hacerse un tratamiento de ortodoncia. Existen también otros impedimentos, como por ejemplo alergias a los metales, principalmente al níquel, que es un material que está incorporado en este tipo de aparatología fija, pero existen otro tipo también de aparatologías que nosotros podemos manejar donde no se utiliza el níquel. Hay brackets de zafiro, hay técnica de alineación invisible, hay diferentes técnicas para alinear y enderezar los dientes, y no necesariamente tienen que ser por brackets que tengan níquel en su contenido. Es por eso que la alergia, y principalmente la alergia a los metales como el níquel, que son relativamente frecuentes, no son muy frecuentes, pero sí podemos llegar a encontrar pacientes, pues no es del todo una contraindicación, ¿verdad? Entonces hay también algunos factores sistémicos, metabólicos, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que esto también es muy relativo y se refiere a pacientes que no están controlados o bajo tratamiento, porque es de suponerse, y dependiendo del grado de severidad que exista, pues son pacientes que pueden desarrollar más infecciones, que pueden desarrollar algún tipo de problema. De ahí en más no existen contraindicaciones, y es por eso que generalmente cuando ya llevan un tratamiento de ortodoncia previo y llega el paciente a requerir otro, lo primero que vamos a revisar es estas condiciones. A mí lo que me preocupa mucho es el grado de raíz que queda después de un tratamiento previo, porque a veces el paciente no está en condiciones de recibir un tratamiento en una segunda o tercera intención. Este es un paciente que quiero que ustedes lo vean. Yo así lo recibí. Las dos fotografías de arriba es el paciente como llegó a la consulta. Fue derivado de un doctor, de un colega, que me dice: oye, el paciente tiene un tratamiento de ortodoncia, todavía trae los aparatos fijos con los brackets. Obviamente estamos hablando de un paciente de aquí de Durango. Quiero que se enfoque no en las manchas, porque obviamente muchos pacientes o muchas personas tienen sus dientes con estas típicas manchas de fluorosis. Entonces, la fluorosis, que es las manchas amarillitas, no tiene nada que ver con el programa del día de hoy. Y aquí lo que vamos a tratar es la alineación, o lo que es pues el tratamiento para mejorar la mordida. Las condiciones del paciente que se presentó, si ustedes las ven, fíjense en la parte de arriba, como el canino de arriba con el canino de abajo chocan cúspide a cúspide, y no hacen como en la fotografía de en medio, donde se ve ese triángulo, como deberían de estar, como deben de engranar. Este es el segundo tratamiento, ya cuando le comencé. Aparentemente,
pues no le habían puesto brackets en la parte de abajo porque consideraban que estaban derechos. Sin embargo, los dientes de arriba y los dientes de abajo tienen que estar coordinados y tienen que estar ensamblando perfectamente como una maquinaria de reloj, donde el diente de arriba debe de estar en medio del espacio que ocupan los dos dientes abajo. Entonces fíjense en ese triángulo blanco donde se ve que el canino de arriba está ensamblando perfectamente en su espacio en medio para hacer este engranaje. En la parte de abajo ya vemos cuando le quitamos los brackets al paciente y queda en una perfecta alineación, una perfecta oclusión, y este es el objetivo del tratamiento de ortodoncia. El objetivo en este caso era mejorar su oclusión para que tuviera una mejor función, además obviamente de lograr una mejor estética. Este paciente al final del tratamiento requirió ya sea de blanqueamiento, que dado la severidad o dada la severidad que tenía la paciente, pues ella se sometió a la colocación de unas carillas, de unas carillas cerámicas. Este es la paciente que en un inicio les comentaba, y ella llegó de la mano de su mamá porque me decía que su hija se quejaba de que no podía cerrar la boca. Observen el perfil de la foto que está por encima, y el tratamiento de ortodoncia no estaba mal del todo. En realidad sus dientes estaban alineados, ella estaba a punto de que le quitaran los brackets en esos días. Sin embargo, la mamá la sentía como muy, digámoslo, trompuda, y nosotros le llamamos biprotrusión, que quiere decir que si trazamos una línea imaginaria que va de la punta de la nariz a la parte más prominente del mentón, los labios están o por delante o rozando, en este caso están por delante de esa línea, lo cual no le afinan el rostro, no le adelgazan la cara, no le proyectan el mentón, y ella no podía cerrar la boca de una manera relajada, tenía que hacer un esfuerzo, y la verdad es de que los tratamientos de ortodoncia se deben de sugerir en estos tipos de pacientes hacerlos con extracciones. Yo sé que a los pacientes no les gusta que se les hagan extracciones, sin embargo es algo que no es negociable, no porque uno lo desea hacer o por necedad. En el diagnóstico que nosotros hacemos buscamos mejorar en todos los aspectos al paciente, y si nosotros al enderezar los dientes queremos prescindir de hacer extracciones, pues vamos a lograr arcos muy grandes, muy cazueludos, y también vamos a lograr pues pacientes que al inclinar sus dientes hacia adelante los vamos a dejar trompudos, y esto pues en realidad es, hasta cierto punto se considera feo, ¿verdad? Una cosa es el grosor del labio y otra cosa es que estén los dientes que si están salidos son como una especie de sostén para los labios, que son las cortinas que se apoyan en los dientes. Y si esas cortinas están muy proyectadas, pues entonces no va a ser tampoco estético, no para los dientes, sino para el rostro. Esta es una paciente que llegó así, en el primer cuadro a su mano izquierda, vemos que nada más trae 5 brackets. Al final de cuentas, ella ya llevaba 2 tratamientos de ortodoncia. Su dentista lo mandó a una valoración, y ahorita van a ver cómo es importante revisar lo que es la cuestión de la longitud de las raíces. Aquí es cuando ya está sometido a un segundo tratamiento. Vean que la paciente es hasta cierto punto biprotrusiva, su labio de abajo pues está invertido, y vean cómo ha ido mejorando el perfil en la segunda, pues en el segundo recuadro que está a su mano derecha. Y vamos a ver unas radiografías que son muy importantes de esta paciente. Miren, en esta radiografía, que es la radiografía tal cual yo recibí, podemos ver en los dientes de arriba que, bueno, falta un diente. Uno de los, están colocados estos brackets, así llegó la paciente, no trae bandas, y nada más trae 5 bracketcitos. Los cuatro dientes de arriba, bueno, uno ya se perdió, un lateral, y los centrales tienen una raíz corta, y el lateral que queda también tiene una raíz corta. Al momento en que yo vi al paciente el perfil, dije, esta paciente debió haber sido tratada con extracciones. Sin embargo, no le hicieron extracciones, simplemente se le enderezaron los dientes. Después le enderezaron los dientes, y alguna de 2 situaciones sucedió, y eso no lo vamos a saber nunca. O es el paciente muy susceptible
este tipo de pacientes que les hace uno cualquier fuerza y se reabsorben las raíces, o se le aplicó demasiada fuerza, fuerzas que no son controladas y dañaron la longitud de la raíz de los dientes. Entonces, prácticamente cuando llegan a una segunda opción de tratamiento, estos pacientes hay veces en que los tenemos que desahuciar en algunas partes, y aquí pues está desahuciado esos 4 dientes. ¿Qué puedo hacer yo? Si el paciente necesita extracciones para mejorar su perfil, obviamente no voy a quitarle premolares, que es lo más común que hagamos los ortodoncistas, para mejorar el perfil y dejar 4, o sea, quitar 2 dientes como premolares, 2 premolares, y además va a perder los 4 dientes sí o sí. Los 4 dientes de arriba, de hecho, ya perdió uno. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues quito, ya perdió un lateral, quito el otro lateral del otro lado. Yo tengo un programa aquí que hemos grabado en TVUhead, que está en mi canal de YouTube, los invito a que se suscriban, y al momento de que nosotros podamos revisar este video donde hablé del tema de lateralización de caninos, podemos ver cómo podemos desplazar los caninos hacia el lugar de los laterales y entonces no realizar extracciones de premolares, sino pues al final de cuentas, como iba a perder 4 dientes, cerrar los espacios, y al final de cuentas lo que vamos a tener es que se van a perder 2 dientes. Se puede colocar prácticamente un puente fijo, se puede colocar también unos implantes, y ahorita vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen es ya cuando se le colocó o le coloqué el tratamiento de ortodoncia. Obviamente lleva por lo menos y de momento bandas en los primeros molares. Generalmente ya antes del tratamiento final se le colocan bandas en los segundos molares. Se tienen que retirar también los terceros molares. Y si se fijan, ahí estoy pues alineando los dientes. Todavía no quito el lateral, ese que tiene las raíces pequeñísimas. Vean ustedes las raíces, bueno, están sostenidos de nada, casi de puro aire, esos centrales. Entonces yo a manera de broma le digo a la paciente, es que tienes que tener cuidado de estornudar porque puedes aventar los dientes y golpear a alguien. Obviamente esto no va a suceder porque los dientes están atados al arco mediante los brackets, entonces están hasta cierto punto fijos. Pero es una manera como de hacerles ver a los pacientes la gravedad del asunto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver nosotros ya cuando cerramos el espacio de los laterales y prácticamente los caninos tienen esta inclinación hacia los lados de las raíces, siguiendo la curvatura a nivel de las comisuras. El primer premolar sustituye al canino y le hacemos este procedimiento de lateralización del canino, y luego se le da pequeña forma o se le da un aspecto al canino lo más parecido al lateral y al premolar lo más parecido al canino. Obviamente estamos conscientes que estamos trabajando con esos incisivos centrales de forma temporal, nada más para darnos una idea del espacio que le van a guardar al puente o al implante que va a recibir al momento final del tratamiento. Vamos a pasar a la siguiente imagen y miren, aquí podemos ver ya cómo el paciente obviamente ya recibió los implantes, un implante para el incisivo central, un implante para el derecho y otro obviamente para el izquierdo, y esos 2 dientes que se ven debajo de los implantes son dientes temporales o provisionales, de tal manera que el paciente no vaya a sentir la pena o la vergüenza de sonreír y que se le vayan a ver esos espacios, que es un temor muy grande. La paciente se fue a vivir a la ciudad a Aguascalientes, y en el momento que se fue a vivir a Aguascalientes ella estaba muy contenta con el tratamiento porque después de haber recibido 2 tratamientos de ortodoncia desde su infancia y tener toda su vida con brackets, ella al momento en que llegó al consultorio pues vio la situación muy compleja y me dice, pues doctor, me voy a ir a vivir a Aguascalientes porque me voy a cambiar de universidad, voy a empezar a hacer la licenciatura y pues, ¿qué vamos a hacer? En estos casos que son muy importantes, pues yo le dije, bueno, hay muchos especialistas en Aguascalientes, de hecho conozco varios muy buenos, te puedo hacer una hoja de transferencia y cerciorarme de que tengas o caigas en muy buenas manos allá. Ella al final de cuentas me confió
su boca y me dice, es que doctor, yo ya no quiero cambiar de especialista porque no quiero correr un tercer o cuarto riesgo. Yo cuando llegué con usted, pues venía pues a la expectativa, a ver qué podía hacer, y obviamente los pacientes cuando llegan en estas condiciones, pues confían en uno, pero sí hay que ser muy claros porque hay situaciones donde los dientes se van a perder o ya no se les puede hacer un tratamiento de ortodoncia, porque en este caso, pues sí, fue localizado el daño en los 4 dientes superiores o los 4 dientes anteriores de arriba, y obviamente los demás dientes sí estaban en condiciones de hacerles tratamiento de ortodoncia. Aprovechamos la situación, pero hay ocasiones en donde tenemos que valorar y el resultado no es igual. Tenemos que hacer uso o de cirugía ortognática o tenemos que hacer uso de otras cosas, porque hacer un retratamiento de ortodoncia a veces es como jugar a la baraja cuando los naipes no están completos. Entonces ya sabemos que si le falta alguna baraja, pues entonces pues las posibilidades de jugar bien se disminuyen. Y es por eso que yo los invito a que todos ustedes, antes de comenzar el primer tratamiento de ortodoncia, escojan muy bien que esta persona sea un profesional, que esté bien establecido, que no esté de un lugar a otro, que sea una persona responsable y que se haga responsable del tratamiento, porque al final de cuentas todos somos humanos. Mientras más estudios tengan, mejor. Y si pueden ustedes ver tratamientos del doctor terminados y obviamente también olvidándose un poco de la publicidad, porque debemos de recordar que no es mejor ortodoncista el que más se anuncia en tele y radio. Tenemos que demostrar nuestro conocimiento, y yo soy un poco un ortodoncista a la antigua, donde a mí me gusta más la recomendación de boca en boca que la recomendación a través de los medios sociales, a través de lo que son pues estas redes sociales que permiten a veces la mercadotecnia, pero no permiten ver realmente el trabajo de los especialistas. Esto ha sido todo de mi parte. Los invito la próxima semana a que nos vean aquí en TVUG.